Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy voy a hablar de la práctica número 2. Mi nombre es Moisés Alberto Vinalay Méndez. Mi matrícula es 144-5460 y mi instructor es el doctor Edgar Alberto Pérez Castillo. El laboratorio es Ingeniería Electrónica. Como mencioné anteriormente, es la práctica número 2 y su nombre es rectificador tipo puente. Los objetivos que nos presenta la práctica es observar y medir las formas de onda de voltaje presentes en un circuito rectificador de onda completa tipo puente, obtener la curva de regulación de una fuente no regulada, obtener la curva de rizado de la fuente no regulada, aquí hay un error, es regulada y no regulada. Observar y medir la corriente de pico repetitiva en los diodos, observar el efecto que produce la modificación del valor capacitor. Aquí nos dan la lista de materiales: osciloscopio, microcomputadora 386, multímetro, transformador, diodos, capacitores electrolíticos, resistencias de 100 ohms. Y nos piden armar nuestro circuito, que viene siendo este que se muestra en pantalla. Y pues nos dan aquí teoría que viene siendo la señal rectificada de onda completa se puede observar en el osciloscopio en modo de corriente directa entre los puntos OG siempre y cuando RL esté conectado y el capacitor esté desconectado. Nos dan un poco de teoría más que nada. El procedimiento es implementar el circuito de la figura mostrada anteriormente. La resistencia RL es un arreglo de resistencias de 1000 ohms, un capacitor que puede tener un valor de 330, que de hecho sería nuestro primer capacitor. Después sería el reemplazo por mayor microfaradios, que vienen siendo 660, y estarían conectados los dos en paralelo. Muy bien. Entonces lo que nos pide pues primeramente es esto, ¿no? Conecte solamente la resistencia RL en su valor máximo de 1000 ohms. Es decir, que no nos está pidiendo lo que viene siendo los capacitores, que de hecho yo los puse por aquí, uno de 330 y otro de 660. Más que nada puse dos para simplificar un poco ahí la explicación. Pero bueno, aquí tenemos nuestro arreglo, tenemos nuestra fuente de voltaje de 120 RMS, nuestro transformador con relación de 10 a 1. Aquí tenemos nuestra resistencia número 2, resistencia número 1, nuestro arreglo de diodos 1N914. Tenemos nuestro osciloscopio y nuestro multímetro, donde vamos a tener que checar ahí ciertas frecuencias. Entonces lo primero que nos pide es medir lo que viene siendo pues pues la onda, ¿no? Y colocándolos aquí en paralelo. Lo primero que nos dice en el punto número 2 pues es que no se conecte absolutamente nada. Entonces aquí nada más lo que haríamos sería solamente darle correr y ver lo que muestra, ¿no? Aquí lo que nos pide también es que se tomen los valores, observen la forma de la onda de la señal rectificada y tomen la lectura del voltaje máximo. En mi caso, el que me dio a mí, aquí vamos a pararlo un poco, tratando de agarrar un punto máximo. Bueno, ahí dependemos mucho, pero ahí más o menos sería, ¿no? 15.327 como un valor máximo y pues un valor mínimo, ¿no? Que viene siendo 866, pero esos son milivolts. O sea, es muy cercano ahí al cero, ¿no? Bueno, como ya mencionamos, 15.327. Ahí estuve tomando algunas capturas de pantalla como para simplificar. Para mi caso fue este, 15.424, en el cual aquí es donde coloco mi voltaje máximo.
Eso es en el osciloscopio. Con el multímetro digital la medida que da el voltaje de salida es de 9.468, que viene siendo de aquí. Bueno, 4.67, 4.68, nada más es una milésima de diferencia, ¿no? Después lo que nos pide es conectar un solo capacitor como filtro y efectuar las mediciones de voltaje de salida y voltaje de rizo, es decir, en la medición que se nos da en el osciloscopio y en nuestro multímetro. ¿Sí? Entonces pues ya colocamos lo que viene siendo nuestro capacitor. Primero sería el de 330 y luego el de 660. Lo venimos y conectamos como por aquí así y este aquí así, ¿no? Entonces ahí lo que haríamos sería nada más correr y veríamos ahí pues la señal, ¿no?, que nos representa. Aquí creo que sería 13 para que nos dé ahí un poco de ahí se alcanza a apreciar un poco. Colocamos aquí pues en lo que viene siendo pausar y tomamos nuestro voltaje de rizo. Aquí viene siendo nuestro voltaje de rizo, 252.041 milivolts. También me tomé la tarea de realizar algunas capturas de pantalla. Sí. En este caso nos dio 14.993 volts y pues lo que les mencioné ahorita, ¿no? 246 y 252, pues más que nada es ahí por la escala en la que se encuentra, no es muy preciso, ya que pues depende mucho de en qué punto de lo que viene siendo la gráfica lo estemos midiendo, ¿no? Pero en grandes rasgos pues así es como lo tomaríamos. Después nos pide los valores, ¿no? Los valores que le estamos colocando. Aquí nos indica el VR, medirlo en el osciloscopio, y el VO, medirlo en el multímetro digital, que pues al final así es como se tomaron. Ese es el primer valor que corresponde, ya que nos piden una resistencia de 1000 ohms. Después nos piden que vayamos bajando la resistencia sin mover absolutamente nada, simplemente nada más ir bajando la resistencia. Y pues sería pues más que nada esto, ¿no? Aquí tenemos 1 kilovolts, aquí pues ya sería 0.9 y así por el estilo. Digo, cada que nos vaya dando un valor debemos de tomar y llenar la tabla, porque al final más adelante hay un punto en el que nos menciona que se tiene que hacer una gráfica, ¿no? Entonces al final así es como se fueron tomando todos nuestros datos, desde 1000 hasta llegar a 100. Entonces ahí tenemos 3, 6, 9, 10 valores. Después lo que nos pide es conectar dos capacitores. En lo personal no conecté los dos capacitores como les mostraba aquí, simplemente aquí lo que hice fue desconectar mejor dicho, y conecté el de 600, un poco mayor de capacitancia. Y lo que nos representa el correr, bueno, ahí vamos a ver que el voltaje de rizo pues es mucho menor. Esto se debe a que hay mayor capacitancia, entonces por ende ahí vamos a obtener resultados con menor voltaje, ¿no? Aquí por ejemplo son 125 comparado contra el otro que teníamos 250, pues sí viene siendo casi la mitad, pero observamos también que nuestro voltaje en el multímetro pues sí aumenta un poco, ¿no? Ligeramente un poco más. Así que es lo que nos va a representar el cambio de capacitor. Un voltaje de rizo con pues menor voltaje. Después lo que nos pide es conectar el osciloscopio solamente en los siguientes puntos de prueba: A al canal A o al canal B, B al
común del osciloscopio. Observe y tome la lectura de valores de corriente de pico repetitiva con los diodos. Pues aquí lo que hice fue colocar, anteriormente lo estábamos colocando aquí en este punto desde aquí. Simplemente aquí lo que se hizo es regresar a lo que viene siendo nuestro capacitor de 330 microfaradios. Lo conectamos en paralelo y las puntas del osciloscopio las colocamos en nuestra resistencia número 2, que viene siendo de 1 ohm, de esta manera. Y pues bueno, ya nos dio aquí en el osciloscopio esta gráfica con el multímetro de 14.993 volts. Para nuestro reporte nos pide que en los pasos 5 y 6 que se midieron los valores de voltaje salida máximo y de corriente directa, determinar el valor teórico del voltaje de CD, pues digo, mediante la fórmula de dos veces el valor máximo entre pi, pues ya nos da aquí nuestro valor, ¿no? El siguiente punto que nos da es que con los datos de la tabla obtenida en el punto 7 del procedimiento, obtener la curva de regulación de la fuente, es decir, graficar VO contra IL. Aquí tenemos nuestra VO, que es nuestro voltaje de rizo, contra la corriente IL. La gráfica pues sería tomando los valores que vienen siendo de aquí, toda esta columna con la de acá. Acá lo hice pues en Excel. Ahí es como está linkeado. Ahí si seleccionamos, pues ya podemos observar que efectivamente tomamos nuestro voltaje de rizo con la corriente IL. Y hay un punto más adelante en el que nos pide ahora graficar con la fuente no regulada, que para ello es tomar nuestro VR contra nuestro IL, que fue lo siguiente. Aquí seleccionamos nuestra gráfica y efectivamente aquí tenemos nuestro VR graficado contra IL. Esas mismas gráficas ya las llevamos a nuestro reporte y al final es como nos quedaron. Una fuente no regulada, si los ponemos en una comparación, pues se ve que están una hacia arriba, la no regulada, y la regulada tiende a caer un poco. Y sin más por el momento, eso sería nuestra práctica número 2. Muchas gracias por su atención. Saludos.